bienvenidos a otra entrega de Sondeo y el buen provecho a los amigos que hasta ahora están con nosotros ya en el almuerzo, ¿verdad? Como siempre. Sí. Danilo, arrancamos la semana, hay muchos temas, además de que hubo mucha lluvia, muchas Mucha lluvia inundaciones. y hay una vaguada, pero va a afectar básicamente el Cibao. Sí, Un bueno, evento los que todavía meteorológico. están, yo diría, la resaca, Sí, sí. se deja sentir. No, porque Eh, cayó mucha Hay agua muchos, en todo el país. muchos ríos que han estado desbordados, Ujú. muchísimos, algunos puentes colapsados, muchísimos inconvenientes. Y bueno, lo primero diríamos más, de lo primero que ocurrió de esos colapsos fue el famoso canal que está acogido por los haitianos. ¿Tú recuerdas Ellos la alteraron el confrontación curso que del hubo? río. Se cumplió lo que se había advertido. Pronosticado, sí. Se había pronosticado que ese canal podía dar lugar a que en una avenida de esas del río Masacre, pues podía meterse justamente en la población. Hay muchísimos damnificados, Sí. porque además de romper lo que quedaba del canal lo que hizo fue que se desvió para dentro de la población, el agua se metió dentro de las casas. Entonces, bueno, ese es el resultado río Masacre, Dajabón Masacre, Ujú. desbordado, metido por donde quiera. Y ya tú sabes, ahí está la banderita haitiana, pero eso afectó muchas casas de los haitianos, ahí donde se ven las banderitas, pero también se metió en la parte dominicana Sí, sí. mu- Dajabón se mu- inundó también. muchas parcelas que están en la zona, parcelas de arroz y de otros productos agrícolas que fueron Mira cómo están esas casas. sensiblemente afectados Sí. por la inundación. Así que ya tú sabes. Pero bueno, entonces, para conectarlo con eso, el asunto de los puentes. Yo ayer pasé rumbo a Ocoa. Antes de llegar al cruce de Ocoa, hay un puente que no recuerdo cómo se llama, un puentecito para los fines. Pero ese puente dio lugar, se observó que en el lado derecho hay un pedazo, el puente se ve como medio Inclinado. inclinado en una parte, como que se está hundiendo, se está cayendo. Y entonces es del lado derecho. Y entonces produjeron una especie de herradura para que los que vayan, o sea, de aquí hacia allá, hacia el sur, cercano y lejano, se metan por ahí, den esa vueltecita y sigan. Pero entonces de allá para acá hay que pasar por la otra parte del puente que aun cuando no está inclinada, pero forma parte del mismo puente. Claro, claro. Bueno, pues se ha bloqueado, lo habían bloqueado antes, pero ya habían dejado el paso normal. Bueno, pues ahora otra vez se nota más el daño que está en proceso y en amenaza de desplomarse en cualquier momento. Eso es antes de llegar al cruce de Ocoa. Incluso próximo ya a lo que es la salida ya de la circunvalación. Porque la circunvalación, perdón, antes de llegar a la circunvalación, porque la circunvalación, antes de llegar, no, es casi, porque ya es poquito más adelante. El tema está que antes de tú llegar al cruce, antes de llegar al cruce de Ocoa, ahí, así es. Bueno, pues yo me encontré, pasando videos y demás, me encontré con este otro puente que tiene mira el boquete que tiene ahí, mira cómo anda eso. Mira. Eso es un puente Sí. que no se Eso puede, está a punto de que colapsar. no puede pasar por ahí. Sí. Cuidado, por este puente que entonces no, Ya se fue un pedazo. mira a ver, director, si me ubica dónde que está el puente, porque yo lo capturé, pero no, pero el asunto es que mira cómo quedó ese puente. Pero que por aquí lo dice, son 300 puentes que necesitan reparación por fallas. 300, Danilo.
Entonces, qué te indica a Esa ti esto? cantidad de puentes, pero uno no ve que estén haciendo la diligencia. Obras Públicas. Obras Públicas ha estado haciendo algo y Ujú. ahora mismo, ya con la llegada del ingeniero Eduardo Estrella, se le advierte, yo puedo dar fe de eso, una determinada dinámica que no se veía hasta su llegada. Imagínate, él se conoce eso, ya él fue ministro de Obras Públicas Sí, desde cuando Balaguer. Entonces ya ha llegado allí, él se conoce, sabe el terreno se y, conoce y bastante. además por su experiencia y el puente Duarte, hoy es el puente Duarte, imagínate. Bueno, Bueno, entonces él decía que el ingeniero Estrella además tiene los contactos, primero con las empresas, con los ingenieros, con la gente que conoce, con los profesionales que conocen la materia. Entonces eso da lugar a que muchas veces, ya por la confianza, el crédito en él, la confianza que se tiene en él como funcionario público y como persona, muchas empresas de servicio, bueno, pues hagan el trabajo y le paguen después, sabiendo que van a cobrar. sí, Entonces, eso no se consigue con cualquier funcionario. no, El fácilmente no. crédito, el crédito personal, La moral, autoridad y la confianza la que él autoridad tiene, y la que confianza, inspira. eso vale muchísimo. Entonces, sobre esa base, a veces se resuelve, a veces no. Cuando hay funcionarios de esas condiciones, se resuelven muchas cosas, yo diría, vamos a decirlo en criollo, fiado, Sí. a crédito, en lo que se resuelve las cosas, se resuelve el problema. Entonces, sobre esa base, por eso se ha estado resolviendo algunas cosas, aun cuando no tenga los presupuestos. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue el asunto, porque lo cierto es que ahora, cada vez que se presenta un tema como este, de inundación, de mucha lluvia, o cualquier situación de la naturaleza, son nuevos ingredientes, nuevos problemas. Entonces, se necesita una cabeza bien amueblada Ujú. para poder enfrentar esas Así cosas es. desde obras públicas, Y bueno, el gobierno central siempre tiene que dar la mano y el brazo entero en esos casos, porque tiene que buscar, apropiar, autorizar los recursos para que se puedan hacer las cosas. Bueno, pues mira, yo hubiese querido, pero la situación yo diría, que se ha presentado con estas tormentas y todas estas cosas, y estas lluvias, estos desbordamientos, nos fuimos por ahí primero. Pero a mí me gusta siempre los temas institucionales. Dice el periódico en su principal información, el Diario Libre de hoy, que continúan en el olvido más de 80 leyes ordenadas por la Sí, que Constitución. dispone la Constitución. O sea, había una serie de leyes complementarias que tenían que aprobar los legisladores y había una serie de reglamentos al mismo tiempo que tenían que aprobarse Sí, para que la reforma constitucional del 2010 real y efectivamente pudiera ser lo eficiente, lo efectiva que buscaba. Resulta que ya tuvimos otra reforma constitucional. Bueno, de eso, de la primera reforma, hace 15 años, de ese mandato de la Constitución. Se supone que no solamente las leyes ordinarias, sino son para respetarlas y para cumplirlas y hacerlas cumplir. Pero mucho más todavía la Constitución, que es la madre de las leyes. Entonces, con mayor razón, para que dentro de esa cultura constitucional que dijo en su momento el magistrado Milton Rey Guevara que había que crear en el país, la cultura constitucional de respeto por la Constitución y las leyes, todavía ese tema todavía sigue pendiente. sí. Y Es tú materia sabes pendiente. que tú lo tienes un Congreso que ha estado perdiendo el tiempo cambiándole nombre a calle, con proyectos Resoluciones, cuestioncitas, proyectos futiles sin ninguna importancia o claro. absurdo como ese Di que, de que el Ministerio del Hombre y todas esas cosas. cosas de esas, disparate de eso, Muchísimas boberías. o de aumentar que el número de provincias, todo ese tipo de cosas.
sencillamente por hacerse notar o darse a notar sin ninguna producción para el país, sin ningún resultado. Entonces, ¿qué resulta? Que las leyes, mientras tanto, siguen guardadas, siguen engavetadas. Entre ellas está el referendo y el plebiscito. Que señores, esas son cosas fundamentales. Cuando se pensó en eso y se aprobó eso, se aprobó que en la Constitución que se aprobaran estas leyes, fue porque se entendió, primero para fortalecer la democracia, que realmente el pueblo tenga la oportunidad en su momento de ser consultado debidamente, que hayan los instrumentos del lugar para que esa voluntad del pueblo se pueda cumplir. Porque una cosa es lo que diga un ciudadano cualquiera por ahí y otra cosa es que eso que se diga se tome en cuenta, se pueda convertir en realidad, en hecho ya cumplido. No, a veces te cogen de mojiganga, te cogen el voto el día de las elecciones y ya, después tú eres importante hasta ese día. Después, ¿qué caray? Y eso no importa quién esté gobernando o quién tenga el control del Congreso, es la misma cosa. La misma cosa por esa falta de cultura constitucional. Sobre todo, y de legisladores que asuman su responsabilidad institucional, que no se pongan a perder el tiempo allí. Claro, está también entonces el servicio civil y militar obligatorio. Todas estas cosas han sido, estas disposiciones contenidas en la Constitución han sido olvidadas, relegadas. Leyes pendientes, déjame ver, aquí dice, la disposición establece un plazo no mayor de 7 legislaturas ordinarias a partir de su proclamación, que deberán ser elaboradas, adecuadas y aprobadas todas estas leyes, todas las leyes requeridas. O sea, porque es que hay una serie de leyes que habría que, ¿cómo se llama esto? Una cosa es modificar algunas, modificar unas, arreglar otras, buscar la forma de ajustarlas realmente a lo que dice el texto constitucional. Bueno, pues nada, han pasado ya 15 años, como decía, y la cantidad de leyes anda por el orden de las 80, cerca de 80. Eso dice antes del 16 de agosto de 2028, deben ser. Y dada la cantidad de años que están pendientes. Eso indica que. Sí, es una costosa desidia. Claro, leyes pendientes. Uno de los temas aún sin esta participación directa, mira, son los mecanismos de participación directa de lo que decía ahorita, la participación directa de la ciudadanía, como el referendo y el plebiscito, contemplados en los artículos 22, 203, 210 y 272 de la Constitución. Otro vacío legal es la falta de una norma sobre el servicio. Bueno, ya lo dijimos. Bueno, pero en sentido general, señores, ¿por qué no pensamos un poquito más en el fortalecimiento institucional? Ser un poco más responsable con el deber más comprometidos. Más comprometidos con el fortalecimiento institucional. Para que tengamos justamente eso, instituciones fuertes. Con instituciones fuertes, muchas de las cosas que tú ves que se dan en esta parcela de clientelismo político pudieran evitarse. Los temas de corrupción, con el fortalecimiento institucional, si hay leyes que controlan, por ejemplo, que ponen a funcionar a la Contraloría de la República, a la Cámara de Cuentas y otros órganos de control, que generalmente hacen las cosas a media o la hacen después la hacen cuando ya no viene al caso hacerla, o sencillamente por un cumplido, pero no hay. Así se evitarían casos y cosas como lo que ha pasado en Senasa. Sí, que como decimos, que pica y se extiende cada día. Así es. Cada día. Eso es, el problema es más grande, parece lo que uno se imaginó en principio. Claro. Y de eso seguimos hablando, pero al retornar de esta pausa, vamos, porque de Senasa, señores, de Senasa, como decía, pica y se extiende, y hay cosas que
muchas. Iba a decir que apenas una cosita lo que se ha conocido. Apenas ese expedientico que mandaron el otro día, de 40, la iniciativa que tomó la dirección de... 40 millones es un pellizquito. Es un pellizquito y no es y mandarse a juicio, no. El pellizquito y espántese. Sí. ¿Tú entiendes? Director, vamos a la pausa primera. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí y les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Ya Va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! Bendición, mami. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. ¡Qué hermosa estás! Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bueno, con respecto al caso Senasa, Danilo, allí hay muchos temas. Oía en un programa decir que, bueno, que con el caso al gobierno le han dado... De verdad que es un caso complejo. Le han dado
lo de complejo, yo no sé si es tan complejo. Yo lo que creo es que han dado muchos palos allí por distintas vías, en perjuicio particularmente de los pacientes. Sobre todo. Porque, señores, fíjate que se habló de que habían defondado a Senasa, pero más que eso, o sea, que no había recursos para pagar el seguro cuando la gente iba, el servicio cuando la gente iba. El tema está en que mucha gente, alguna gente, no tanta gente, es verdad que se aumentó en más de 2 millones la cantidad de personas a las cuales se le dio un carnet para que se beneficiaran. Para aplicar, llevándolo al sistema no subsidiado. Se llevó al sistema. sistema. Una sobrecarga. Pero una cosa es que se llevó al sistema y otra cosa es que esa gente a la que se le dio un carnet, se le acreditó para ser beneficiarios cuando lo necesitaran, pudieran realmente recibir el servicio. Es que esa gente cuando fue a procurar el servicio no tenía, se encontró con que Senasa no tenía fondos, que el seguro no le cubría o que los cuartos se lo habían llevado para otra cosa. Fíjate, estaba yo escuchando a Edith Febre esta mañana, que ha hecho unas investigaciones bastante interesantes sobre ese tema. Me dice, mira, solamente una de las empresas del servicio de los fondos rotatorios, se aprobaron creo que unos 700 millones de pesos para ese fondo rotatorio, para que realmente la gente pudiera, cuando fuera a buscar el servicio, encontrarlo. Resulta que le asignaron a una de esas empresas, solo a una de las empresas, le asignaron 500 millones de pesos. Le asignaron. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se le cobraba supuestamente de que reportaban un servicio que habían dado, pero resulta que al que buscaba el servicio, al paciente, no le daban el servicio. Entonces, esos mismos fondos rotatorios, había varias empresas le reportaban a Senasa que habían dado ese servicio para que se lo pagaran. Pero ¿qué resulta? ¿Qué resulta, Danilo? Que eso eran ya unos servicios que al mismo tiempo pertenecían, o sea, eran unos fondos que pertenecían a Senasa, pero después aparecía como que había que pagárselos o sea, un arroz con mango allí que le estaban cobrando algo que ya estaba... Sí, que había sido pago por el contribuyente. Había sido pagado. Y cosas como esa, hay 20.000 cosas allí. Entonces, yo publiqué unas líneas en la columna reciente. Yo decía que el legado del presidente Abinader, una serie de funcionarios que le habían quedado mal, o de amigos que le habían quedado mal como funcionarios desde el ejercicio público, le habían dañado ese legado. Bueno, pues una persona muy importante, muy de altísima importancia en el orden político institucional, me mandó una nota a propósito de eso. Y resulta que se ha estado manejando el tema de los reclamos que mucha gente ha estado haciendo a Senasa. Se ha estado manejando, yo diría, con un criterio un tanto de publicitario, de relaciones públicas. Mediático. Mediático. Y esto lo que hay que hacer es llevar la investigación hasta las últimas consecuencias y después de determinar, agarrar como se dice, el toro por los cuernos, tener las evidencias, los elementos probatorios a mano, que no importa quién sea que caiga, pero que caiga, y ejemplarizar, porque ¿qué va a hacer el gobierno con que
en este caso el presidente, tener un discurso de transparencia y que entonces otros le echen a perder su discurso, su política de gobierno, su programa de gobierno, su gestión pública. Su nombre público. Su nombre público, que sea el que cargue con el costo político de esas falencias o de esas irresponsabilidades. Claro, claro. Para no decir de algunos robos de esos grandísimos, porque ya ahí se ve que en el caso de Senasa hay mucha gente responsable, entre las que tienen que ver funcionarios, clínicas, aseguradora o ARS, cosa de esa, ¿cómo se llama esa? ARS, ¿cómo se llama? O sea, pero clínicas, ¿y tú sabes quién más? Médicos, Danilo. Sí. Médicos. Hay de todo allí. Entonces, lo que hay que hacer es, pero oye, qué mala gerencia, o qué falta de controles. Bueno, los call centers que se montaron paralelos son evidencia de mala gerencia porque esa gente sustraía recursos de una manera u otra que se suponía que no estaban autorizados para Ahora, Danilo, eso de montar un call center y reportar cosas que no han sido servidas. Sí, sí. Eso es, ¿cómo te diría yo? Eso es pecaminoso, eso es... No, es alarmante. Eso es alarmante, pues eso es un robo público. Claro, claro. Y sobre todo de fondos, era un robo privado, Sí, lo hacían en privado. Claro. Pero eso es un robo público, de fondos públicos. Empezando porque tú sabes en perjuicio de la salud, de los menos pudientes. Que lo primero que ellos extraían era dinero que algún afiliado no había usado. Como esos fondos no se acumulan, ellos lo extraían. Pero el hecho de que ellos lo puedan sacar y la contabilidad no lo registre, dice de por sí que hay mala gerencia. Claro. Entonces, fíjate, hubo un funcionario, dice aquí el titular, el gobierno dice ha triplicado los pacientes en alto costo. Actualmente tiene un presupuesto que supera los 7.000 millones anuales. Entonces dice que el director, eso fue lo que me mandaron a mí, el director de acceso a medicamentos de alto costo, el doctor Carlos Sánchez, informó que el presupuesto de la institución ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos 5 años, pasando de 2.786.696.976 pesos en agosto del 2020 a 7.313.861.000 pesos con 754 pesos en el 2025. Este aumento ha permitido ampliar la cobertura de pacientes de 2.500 a 7.400, lo cual representa casi el triple de los beneficiarios. Tú sabes que eso es ahí no es que está el problema. Pero claro que no. Incluso se han incrementado los pacientes de manera alegre y sin racionalidad Pero vamos ninguna. a suponer que la intención es buena. Claro, claro que fue sí. buena la intención Obviamente. del gobierno y del presidente, de la autoridad máxima del sector salud, fue buena. Vamos de 2.200, de 2.200, vamos a llevarlo, 2.500 a 7.400, triplicar eso, ¿ok? Eso es bueno. Pero una cosa es esa y otra cosa es que esos 7.400 pacientes puedan afiliar. No, esa es la cantidad, ese es el monto. Resaltó que en este año se atienden a 1.222 pacientes en tratamiento de alto costo. Una cosa es que se habilite el número de personas teóricamente beneficiarias o a beneficiarse, y otra cosa es que real y efectivamente ese servicio se dé y que otro no lo esté cobrando por otro lado sin haberlo recibido el paciente. Así y ahí es donde está el caso. Entonces, ¿qué pasa? Que este señor
este funcionario, bueno, reconozcamos el esfuerzo que hace el gobierno como tal, para triplicar ese monto. ¿Qué pasa? Que este señor le agrega el ingrediente político aquí, cuando viene, y ahí lo daña, cuando dice, ante las denuncias recientes sobre supuestas irregularidades, el funcionario la atribuye a intenciones políticas y a desinformación. Ya le metió el ingrediente político y ahí lo contamina. Porque, ¿qué resulta? Tú no puedes, cada vez que recibes una crítica o una denuncia de una determinada situación, señor, investiguemos primero. Claro. Y después que tengamos agarrado por la cola, por donde, o por la Tú cola o no por la puedes cabeza, descalificar apresuradamente. no vamos a estar calificando así, a priori, antes de. Y entonces, porque por ejemplo, cuando yo publico que le han dañado el asunto, entonces me manda a la persona de muchísima importancia, me manda esta información, pura y simple, como respuesta. Como de decir, bueno, hay quejas y hay qué sé yo qué, pero mira lo que hay aquí. El gobierno se ha triplicado el esfuerzo, los dineros, y la cantidad de gente son... Bueno, sí, pero es que estamos hablando de unas denuncias allí, vamos a investigarlas. Y lo que se está diciendo es que un dinero que se ha triplicado se ha estado perdiendo de la manera indebida. Exactamente. Lo primero es investigar y después de eso, entonces, a partir de ahí, después que se determine un resultado X sobre lo denunciado, esa gente tiene que ir a la justicia. Bueno, vamos para allá, porque, y no como el mismo caso de Senasa, que resulta que inicialmente el presidente dijo que había sido el propio gobierno que había mandado el expediente al Ministerio Público. El señor Jacín dijo también, cuando después de un tiempo que daba la callada por respuesta, sacó la cabeza y dijo, mi gestión ha sido transparente y eficiente y qué sé yo qué cosa, y yo tampoco tengo cómplice, como dijo el presidente. O sea, se entendía en principio que era por él mismo que habían dicho eso. Sí, sí. Alguna gente entendió eso. Yo no sé si tú, pero yo y otra gente entendió eso. Un amigo íntimo y muy cercano del presidente. Claro, manejó el sector externo del proyecto político. Y entonces, bueno, mucha gente entendió, aunque no fuera así porque el pensamiento es libre, entendió que era por él, que era el principal responsable de esa institución y por tanto debió tener el control de allí. No lo tenía. Bueno, pues él mandó un expedientico de 40 millones de pesos. Él no, la institución que él manejaba a través de la consultoría jurídica. Resulta, vino a resultar que en una investigación que hizo Nuria Piera, en el programa de Nuria Piera, que ese es el expedientico de 40 milloncitos, y es de 40 milloncitos que estamos hablando allí. Ajá. Son de montos muy gruesos. Oye, pero esos son más grandes los montos que el caso de Montilla, el caso en el gobierno pasado, sí, no. el gobierno mucha anterior. Gente ha dicho que lo de Vaninte queda chiquito. Oye, yo creo que eso hasta de Vaninte sí, eso han dicho algunos. Oye, entonces eso, no estamos hablando de un casito, sino de un casazo. Sí. Que amerita tener todos los elementos probatorios a mano ya para un carcelazo. A todo el que tenga, meter a todo el mundo en la chirola, a todo el que tenga que ver, después que se compruebe, de quien sea, de este gobierno, de quien sea. Porque si usted traicionó la confianza de un gobierno que lo puso allí, o de un presidente que lo puso allí para que usted hiciera como funcionario, funcionara bien, pero jugar con la salud del pueblo, con la salud de la gente. No, pero ven acá, vamos a poner el pedacito ese. Un corte de... bueno, porque hay un corte de Camacho, el titular de la pesca ahora, de Ministerio Público, de persecución de la corrupción, que dice él que está, ¿cómo se llama esto? Está investigando y estableciendo para entonces judicializar el caso. Entonces,
vamos a confiar en que se va a tener todo, porque resulta todos los elementos a mano, porque resulta que ahora es que se está investigando eso, pero no decían que eso se está investigando desde qué sé yo cuándo. Se está investigando lo de los 40 millones que había dicho el consultor jurídico, que era la partecita que faltaba agregar ahí, que dice la investigación, Nuria Piera, a través de su investigación, que parece ser que el consultor jurídico que envió el expediente, hay que meterlo en el mismo expediente también. No, perdón, que no, él mandó el expediente, pero el expediente es chiquito. Sí, pero que en el expediente grande. Pero que en el expediente grande, ¿tú me entiendes? Ahí. Habría que hacer como el cuento que le atribuyen a un chino, que siga la laya malilla. ¿Tú entiendes? Entonces, bueno, vamos a ver, director, el cortito ese de Camacho. Camacho, el de Petca, dijo lo siguiente. La investigación de SENASA, bueno, como en todo caso, nosotros cumplimos con un ciclo en la investigación. En este caso, iniciamos interrogatorio desde el mes de julio, estamos avanzando en esa dirección y lo que pretendemos es que en el menor tiempo posible podamos concluir esta primera parte de la investigación y entonces poder judicializar el proceso. Precisamente, era que los responsables podían estar muy cerca, ya que quien firmó y entregó el documento fue el consultor jurídico de la institución, Germán Rafael Robles Quiñones, que según la investigación que prosiguió después de presentar esta denuncia por el Ministerio Público, es señalado como una de las personas cabecilla de la red de lo que él mismo había denunciado. ¡Qué paradoja! ¿Alguien me puede explicar esto? Señores, y además en el documento se establece que el monto defraudado al Estado asciende a 40 millones de pesos, es decir, que esas estimaciones no fueron conclusiones de la investigación que llevó el Ministerio Público todos estos meses, sino que ellos mismos dijeron la cifra. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara YaVa, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. YaVa es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día... Ay, no. Día difícil, ¿eh? Y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas,
firme aliado del turismo dominicano. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Danilo, el presidente Leonel Fernández estuvo por Estados Unidos. En una gira por una el gira este, varias por ciudades del este de los Estados Unidos. De Estados Unidos, le fue muy bien. Hay un reporte allí. Aprovechó para juramentar a una serie de gente de distintos partidos. Sería bueno, Alex, director, que me vaya poniendo en las vistas. Participó en un acto muy emotivo. No, pero más adelante, si quiere, donde ya esté juramentando, ahí está juramentando, porque quiero resaltar otras cosas. Entonces, es juramentando, mira, gente del PLD, gente del Partido Reformista o ex reformista, y tú sabes hasta de quién consiguió gente que levantara la mano, hasta del propio partido de gobierno del PRM. Sí. Tú sabes que hay algunos... Por ejemplo, Nueva York, al que el PRM hay muchos problemas. Entonces, no, dice, es el reportero que está ahí en cámara, decía, ahí está hablando el ex senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, pero el asunto es que decía el reportero que el presidente Fernández había recuperado la plaza de Nueva York, especialmente la de Nueva York. Sí. Tú sabes que allí el presidente Fernández, en su tiempo de mozo, vivió allá, estudió allá y hizo me ha contado varias historias de esos tiempos. Exactamente. Entonces, jugó baloncesto de ahí, allá. Sí, en la escuela en la que él estaba, y él era del equipo, ganó el campeonato. En Washington High. Sí, ganó el campeonato. Yo estuve allí en esa, cuando el presidente Fernández fue a Nueva York, el primer viaje en su primera gestión de gobierno, que justamente me invitó a ese recorrido que hizo en esa oportunidad. Me invitó a mí, los invitados que fuimos del área de comunicación, fuimos Juan Bolívar Díaz y yo. Y entonces nosotros estuvimos en esa escuela estudió Leonel, y entonces él le giró una visita de cortesía, se hizo un acto muy bonito allí. Recuerdo que en ese momento él hablaba de, entre otras cosas que se habían hecho ya en los inicios de su gobierno, de que había dispuesto un aumento salarial para los empleados públicos. Y bueno, lo aplaudieron, hubo un aplauso cerrado a propósito de eso. Y entonces dice él, ustedes me aplauden, sin embargo, ustedes no saben que en el país hay muchísima gente, especialmente de la oposición, que me ha estado acabando por eso, sencillamente porque yo dispuse un aumento a los empleados públicos. Entonces yo recuerdo que ahí estuvieron criticando que aquí en el país, de que bueno, porque le están aumentando a gente que ya está nombrada, ¿por qué no nombra más? Algo así fue.
Y sin embargo, señores, eran unos salarios de miseria que había en ese momento. Sí. Yo recuerdo como ahora una carta que hicieron en ese momento una serie de generales o ex generales recién pensionados y pidiéndole el aumento de salario. Ellos hicieron su carta y se la mandaron al presidente y el presidente le aprobó eso. Porque eran cheles que ganaban los generales en ese tiempo. Y yo lo digo porque yo estaba muy cerca de mi querido vecino fallecido, general Aquino Guzmán Pérez, de mucho aprecio para mí y manejamos unas relaciones muy estrechas, familiares muy estrechas. Y él estaba dentro de ese listado. Y realmente a veces los presidentes o los gobiernos hacen cosas que no necesariamente son reconocidas o comprendidas en el momento. No. ¿Tú me entiendes? Sino que tiene que pasar el tiempo para que después la gente se dé cuenta, o algunos críticos alegres valoren eso. Eso pasó cuando, bueno, vamos a comenzar por más adelante. Pasó con Balaguer. Nosotros, tú y yo, entre otros, un paquete de gente que fuimos bastante críticos, por ejemplo, la parte de la obra material del doctor Balaguer. No, mucha gente decía que la 27 no era necesaria. Que no era necesaria la 27. Acuérdate la crítica de que la política de varilla y cemento. Sí. Y la Luperón tampoco. Exacto. La Churchill tampoco. O sea, no se hubiera hecho nada. En el oscurantismo viviera este país si no se hacen esas grandes... Y si no se hubieran construido, Danilo, las grandes presas que hizo Balaguer, que cuando el cemento estaba a peso, la funda, si no se hubiesen hecho esas grandes presas, oye, entonces se criticó todas esas cosas. Y crítico, como nosotros mismos, repito, en un momento determinado que después reconocimos, bueno, la obra particularmente yo me quedo, la obra material del doctor Balaguer, porque al presidente Balaguer le faltó trabajar el aspecto institucional, la transformación y el respeto y fortalecimiento de la institucionalidad. Allí, que me perdonen los colorados y los otros amigos, pero allí fue nulo eso. Se hizo muy poco. Sí, y tú sabes cómo le cayeron arriba a Leonel cuando anunció el metro. Claro, pero antes de eso a don Antonio Guzmán. No, don Antonio. Señores, don Antonio Guzmán fue un presidentazo. Sí. Que había que tener ciertas cosas bien puestas para tomar las decisiones políticas que tomó el presidente don Antonio Guzmán. Mira, con el tiempo que se ha aquilatado, claro, decisiones que en un momento fueron celebradas tímidamente y se vieron, bueno, sacó unos guardias, no, fueron decisiones corajudas. Pero ven acá. Corajudas. Entonces, ¿qué te digo? A don Antonio Guzmán, que si él se mató por ser responsable. Por serio. Responsable. Si no, y hubiese sido presidente otra vez. Oh, pero claro que sí, que otra vez hubiese sido Entonces, presidente. Realmente la figura de don Antonio se agiganta en el tiempo, porque dejó una impronta. ¿Tú sabes lo que es despolitizar las Fuerzas Armadas? Romper aquel aparato que había, que generales que sencillamente se metían en los asuntos políticos y hacían y deshacían y nada pasaba. Democratizar el país, abrir las cárceles del país y traer a los exiliados políticos al país, todas esas cosas. Cuando estaba en el pasaporte de todos los dominicanos, decía, este pasaporte es válido para viajar a todos los países del mundo, a excepción de la órbita socialista. Sí. Eso decía el pasaporte de esos tiempos. Tú sabes que ya han pasado 40 años de ello, y yo no lo decía, pero ya lo voy a decir. Juan José Ayuso y yo escribimos un libro de la obra de don Antonio día por día, los 4 años. Se lo entregamos a la familia Guzmán. No sé por qué no lo han publicado. ¿No lo han publicado? No. Qué barbaridad. Se llama Memoria de una democracia. Oye, pero el valor que... Día por día, día por día, seguimiento día por día. Oye, pero ¿por qué la señora Sonia Guzmán... Yo una vez le pregunté a Sonia Guzmán, que le encontré
Yo vengo acá. Yo no la he visto, yo no la he vuelto a ver, si no yo lo hubiera preguntado. Yo me dijo, sí, lo tenemos ahí, estamos pensando, pero no sé por qué. Pero esas son cosas que, bueno, entonces es así. Todos los presidentes tienen sus fallas en un momento determinado, además, ¿qué te digo? Siempre por la misma situación de intereses, las confrontaciones políticas. Hay la gente que está de acuerdo con una cosa y otros que no. Pero bueno, retomamos el asunto de Leonel Fernández en Estados Unidos. Él allí hizo unas críticas, acusaba al gobierno, al PRM, de prometer de todo y cumplir nada. Durante la gira por los Estados Unidos calificó de fracaso al gobierno, decir que no había hecho nada. Entonces decía, llegaron al poder prometiendo de todo y en 5 años han hecho nada, mucha espuma y poco chocolate, decía el presidente Leonel Fernández. Ahí para los fines hizo una crítica, pero está dentro de lo que es el ejercicio político, lo que es la función de la oposición. Sí. Criticar para hacer abrir la trocha y tratar de sencillamente, ¿cómo se llama esto? Voltear la tortilla para que se dore del otro lado. Pero bien, entonces vamos a ver qué pasa, pero realmente, Danilo, en el orden tenía apuntado ahí lo de los 500 millones a una sola empresa de esas del tema de Senasa. Pero nada, vamos a ver entonces en qué quedan las cosas, pero el gobierno tiene que sacudirse, tiene que yo creo que sí. espabilarse de algunas cosas. ¿Y qué es lo que hay que hacer, señores? Llevar a la justicia a quien haya que llevarlo, en la justicia al que sea, los casos que sean judiciables. Y a propósito de lo de judiciable, el caso de Santiago. El caso de Santiago. Que lo han estado como dándole muchísima vuelta. El señor Nos está Camacho, mareando un poco. El señor Camacho tuvo que ir a Santiago también porque parece que allá estaban por dorar la píldora. No sé si la comandancia de Santiago, en combinación con la misma jefatura de aquí, o dirección general, no sé, pero lo cierto es que tuvo que ir, no se confió en la investigación que se hizo allá y fue personalmente el señor Camacho, habló con los policías envueltos en el asunto, que nadie sabe, el país no conoce cuáles policías fueron, cuáles trogloditas policías fueron los que actuaron, no se sabe. Entonces, bueno, ¿cuándo es que se van a conocer? No lo conoce el país, no lo conoce la familia, no lo conoce nadie. ¿Quiénes fueron? Los que hicieron eso, que en principio se quiso presentar como que eran delincuentes todos. Entonces no, el asunto está allí y dice el señor Camacho que en breve tiempo se va a tratar de judicializar el caso, de enviar a la gente a la justicia, lo que tenga que ver. Porque a todo esto, la ministra de Interior y Policía decía que allí no iba a haber impunidad. Ojalá sea así. Que no iba a haber, bueno, definió como bochornoso el caso y prometió que no habrá impunidad a sí mismo. Y también por su lado, el presidente había dispuesto que se actuara en consecuencia y que los responsables realmente sean sometidos a la justicia. Bueno, pero ¿los responsables quiénes? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Tú me entiendes? Entonces, ojalá que ese anuncio que hace el señor Camacho sea realmente el anticipo de que se va a hacer justicia, porque Santiago, en la comunidad, especialmente, y los familiares, se han apertrechado allí, como es natural, y deben mantenerse que se haga justicia y que no se mate dos veces, primero físicamente, después moralmente, a alguno de los representantes. Yo creo que hasta otros que no son el barbero y el cliente,
hasta los familiares de los otros también están investigando, están demandando una investigación. Que se explicite la realidad. Exacto. Entonces, eso hay que ver, porque además de eso la policía tenía que ser más clara en esto, porque como hay por ahí, creo que en noviembre se le vence la fecha, los 2 años al jefe al director de la policía. A lo mejor le pueden estar también jugando algunas escaramuzas, a ver si lo hacen saltar antes de tiempo, porque resulta que la ley orgánica establece que los directores de la policía deben estar 2 años, máximo 2 años en la institución, salvo que el presidente de la República, no que lo extienda, ¿no? Sí, disponga sustituirlo antes. Antes, no después de los 2 años, antes. Pero bien, dice el director que debemos irnos y nosotros somos bastante, en ese sentido, disciplinados, así que nos vamos. Nos vamos. Y las gracias a los amigos televidentes por estar con nosotros.